I'll just introduce Brainspotting and sports work. Yo voy a introducir el Brainspotting en el deporte. And the core of Brainspotting sports work addresses sports trauma. El centro del trabajo de Brainspotting en el deporte es sobre el trauma en el deporte. Many people are involved with sports psychology. Mucha gente está involucrada en la psicología del deporte. Of course, there are sports psychologists. Claro, hay psicólogos especializados en el deporte. Sports medicine doctors. Médicos que están especializados en el tema del deporte. Physical therapists and physical coaches. Fisioterapeutas y coaches físicos relacionados con el deporte. Team doctors. Doctores que son para el equipo. Then you have the general coaches. Después tienes los entrenadores típicos del equipo. And you have the sports management teams. Tienes los managers deportivos del equipo. And none of them know about sports trauma. Ninguno de ellos sabe sobre el trauma en el deporte. The entire sports field is dissociated from this reality. Todo el espectro del deporte están disociados de este asunto. This is the number one cause of performance problems in athletes. Este es el número uno que provoca problemas en la actuación de los deportistas. And the problem is denied. Y el problema se niega. I'll just say the reality is denied. La realidad de esto es negada. By individual athletes. Tanto por los atletas a nivel individual. By teams. Por el equipo mismo. By the entirety of sports international. Y también por todos por todo el deporte internacional. Because attention is not given to this. Porque la atención no es llevada hacia este asunto. Athletes around the world suffer. Los atletas han sufrido muchísimo en todo el mundo. And underperform. Y no han llegado a funcionar como solían funcionar o deberían. And some lose their sports careers. Y algunos de ellos incluso pierden sus carreras como deportistas. Unnecessarily. De manera no necesaria. By learning this here today, lo que vayamos a aprender hoy aquí, you're going to know something that is unknown in the field. Vais a aprender algo que es desconocido en este campo. But you will even go further with this. Pero vosotros podréis ir más lejos con esto. Because you have the tool of Brainspotting. Porque vosotros tenéis la herramienta del Brainspotting. So you will know what to do about sports trauma. Entonces sabréis qué hacer con los traumas en el deporte. Which is to use a brain-body relational therapy. Que es realmente utilizar una terapia relacional del cerebro y del cuerpo. Specifically designed for athletes. Que es diseñado específicamente para los atletas. It's not a coincidence that I discovered Brainspotting with an athlete. No es una coincidencia que haya descubierto el Brainspotting con un atleta. And from that moment, y desde aquel momento, Brainspotting and athletes have been woven together. Brainspotting y los atletas han sido enlazados juntos, interconectados juntos. A gifted athlete has a gifted nervous system. Un atleta talentoso. Gracias. Talentoso con talento tiene un cerebro talentoso. Genetically from birth. De forma genética desde su nacimiento. And the athlete, when the athlete undergoes skill training, entonces el atleta cuando tiene un entrenamiento de sus habilidades, which is learning all the different parts of the sport,
que eso significa aprender todas las diferentes partes del deporte, that gifted nervous system gets developed even further. Ese sistema nervioso talentoso se estimula todavía más. But the thing that develops the athlete's nervous system the most Lo que más estimula el sistema nervioso del atleta is practice, which we call repetitions. es la práctica que nosotros llamamos repeticiones. And to be a successful athlete, Para ser un atleta exitoso, you have to tolerate a tremendous amount of repetition. tienes que tolerar gran cantidad de repeticiones. The repetitions in practice Las repeticiones en la práctica are very powerful for neuroplastic change. son muy poderosos para los cambios neuroplásticos And the athlete's nervous system. y el sistema nervioso de los atletas. When you take all of this together, Si juntamos todo esto, the athlete's nervous system is like a superhighway. el sistema nervioso del atleta es como una estructura de grandes autopistas. And athletes tend to process with Brainspotting better than anybody else. Y los atletas suelen practicar con el Brainspotting mejor que cualquier otra cosa, With ¿no? one exception. Con una excepción. And those are the profound repeated sports traumas. Esos son los profundos lesiones traumáticas en el deporte. Repetitivas. Next slide. So the athlete's neurobiology is like a laboratory for us. La neurobiología del atleta es como un laboratorio para nosotros, Which gives us information for all human beings. que nos da información para todo el resto de la humanidad. And it shows us how the nervous system works, Entonces nos enseña cómo funciona el sistema nervioso, and it shows us how the nervous system breaks down. también nos enseña cómo el sistema nervioso deja de funcionar bien. I just want to talk for a moment about reflexes. Por un momento me gustaría hablar de los reflejos. Reflexes basically keep us alive. Los reflejos realmente nos mantienen vivos. And there's all kinds of reflexes inside and outside of our bodies. Hay todo tipo de reflejos dentro y fuera de nuestro cuerpo. Athletes live and die with reflexes. Los atletas viven y mueren con los reflejos. And if you've ever played a sport, Si alguna vez vosotros habéis jugado en algún deporte, habéis practicado algún deporte and see your nervous system take over, y veis que vuestro sistema nervioso domina with a reflexive move, con movimientos reflejos, you see how amazing it is, os daréis cuenta qué maravilloso es eso and how subcortical it is. y qué subcortical es esto. I had this experience once playing tennis, Yo tuve esta experiencia una vez cuando estaba jugando al tenis. and I was up at the net. Estaba muy cerca de la valla, de la red. Somebody hit a shot off to my right, Alguien disparó la pelota a mi derecha and I went like this, y yo fui justo así and I hit a perfect shot y yo le di un disparo perfecto, before I even realized what I was doing. incluso mucho antes de lo que yo me diera cuenta de lo que estaba haciendo. Again, this was an experience of observing my reflexes in action. Esto fue observar mis reflejos en acción, Not in the context of surviving, no en el contexto de la supervivencia, but in just the context of successful sports. en el contexto de deporte exitoso. We'll go to the next slide. Again, I've been talking about sports trauma, He estado hablando sobre el trauma en el deporte and every athlete has a trauma history, y todos los atletas tienen un historial de traumas, in and out of their sport. tanto dentro como fuera del deporte.
All human beings get traumatized from the beginning of life. Todos los seres humanos tienen algunos traumas desde el nacimiento. It doesn't have to be deliberate abuse. No tiene que ser abusos deliberados, It's just the natural challenges of being alive in this world. sino desafíos naturales de estar vivo en este mundo. Starting with prenatal trauma Empezamos con traumas prenatales, and leading to birth trauma, después vamos a los traumas del nacimiento and then the traumas in the first few months and years of life. y después los traumas de los primeros meses y años de la vida. Every trauma that happens after that Todos los traumas que ocurran después de eso is a re-traumatization, es una retraumatización which forms a network of trauma in the nervous system. que construye una red de traumas dentro del sistema nervioso. Now, for most of us, this just goes into our lives. Para la mayoría de nosotros esto se involucra, entra dentro de nuestras vidas. But for athletes, it goes into their sport. Pero para los atletas esto entra dentro del deporte, Because athletes get traumatized all the time in their sports. porque los atletas se traumatizan dentro del deporte. And the number one trauma are sports injuries. Y el trauma número 1 son las lesiones en el deporte. Sports injuries are so common Las lesiones en el deporte son tan comunes that we have a phrase that describes it. que tenemos una frase que lo describe. Sports injuries. Lesiones, Trauma traumas Ok. deportivos. So it's anticipated that athletes will get injured. Entonces nos anticipamos de que todos los atletas van a tener traumas, lesiones. And it's anticipated that they're going to get injured again and again. Y anticipamos de que ellos van a tener lesiones una y otra vez. Now, since most athletes get injured, since most athletes start in childhood and adolescence, Y como todos los atletas empiezan desde la infancia o la adolescencia, that's where the sports injuries start. eso es cuando empiezan las lesiones o los traumas en el deporte. The young athlete is in a state of development, Un atleta joven está en el estado de crecimiento, physically and psychologically. tanto físicamente como So psicológicamente. the sports injuries that they suffer Así que las lesiones deportivas que ellos sufren, happen to a developing nervous system. eso les pasa a unos sistemas nerviosos que están en pleno crecimiento, Which is in a greater state of vulnerability que están en un estado de mayor vulnerabilidad and will have and accordingly will have much more consequences later. y de hecho, o de acuerdo con esto, va a tener efectos en el futuro mayores efectos. Again, the entire field of sports is dissociated from the consequence of injuries. Todo el espectro de lo deportivo está disociado de lo que son las lesiones deportivas, Especially the fact that they are psychologically traumatizing. especialmente por el tema de que son psicológicamente traumáticas. There are phrases like play through the pain, Hay frases tales como jugar con el dolor, ¿no? A través del dolor sería Sí, estar haciendo el deporte a pesar del dolor. A como pesar del atravesando dolor. el dolor. Wa- Más allá. con el dolor. Wa- Jugar con el dolor. walk it off. Walk it off. After you get injured, walk it off. Sí, que lo pongas a un lado, Shake it off que te lo sacudas, so you can keep playing, así que puedas seguir jugando, puedas seguir actuando. which means don't pay attention to the injury. Lo que significa es no le des atención a la lesión. If you have an athlete who comes to you Si tienes un atleta que te viene because they have performance blocks and performance anxiety, porque tienen ansiedad de actuación o tienen
bloqueos en la actuación. And if you ask them about their history of sports injuries, Y si tú les preguntas sobre el historial de sus lesiones deportivas, they'll usually say, "Oh, I haven't had any," entonces te dirán, no tengo ninguna, no he tenido ninguna lesión, or "None that were significant." ninguna lesión que fuera significativa. Okay, you say, "So, well, just tell me your sports injuries." Entonces tú le preguntas, bueno, cuéntame tus lesiones deportivas. Well, it was really nothing. Te dirán, no ha sido nada. But when I was 9, I dislocated my shoulder. Cuando yo tenía 9 años me disloqué el hombro. But they popped it back into place. Pero entonces lo forzaron otra vez en su sitio. It only popped out 2 or 3 more times. Solo se salió de su sitio 2 o 3 veces más. But that's not a big deal. Pero eso no es un asunto importante. Now, if the athlete is a swimmer, Si el atleta es un nadador and the motion of the shoulder is central to what the swimmer does, si el movimiento del hombro es muy importante o es central para los movimientos que hace el nadador, the sports injury trauma always affects the swimmer. el trauma de la lesión en el deporte siempre va a afectar al nadador. Whether they know it or not, Que sean conscientes de ello o no, or whether they have adapted around it or not. o se hayan adaptado a ello o no. And a later incident En un incidente mucho más tarde, can bring out the sports injury trauma. Esto quizás haga mostrarse o despertar el trauma de la lesión deportiva. Now let's say, and you're still taking the history with the athlete. Imaginaros que estáis tomando la historia con el atleta. When I was 12, I developed tendonitis in my knee. El atleta puede deciros, bueno, cuando yo tenía 12 años desarrollé tendinitis en mi rodilla, gracias. So, but it was no big deal because it went away. Pero no era muy importante porque se fue. Well, how long did it take to go away? Y le preguntas, ¿cuánto duró? Oh, it was about 8 months. Y te dice 8 meses. Okay. Now, tendonitis can be very painful. Tendinitis puede ser muy doloroso, It can even be crippling. incluso puede dejarte inválido. Let's go back to our swimmer. Volvamos a los nadadores. How important are the knees for a swimmer? ¿Cuán importantes son las rodillas para un nadador? Crucial. Es crucial. It's like if you have a machine Es como si tuvieras una máquina that has crucial parts that need to operate. que tiene partes cruciales que tienen que funcionar bien. For a swimmer, the shoulders and the knees are crucial parts of that machine. Para un nadador, los hombros y las rodillas son partes cruciales que tienen que funcionar bien. You keep on interviewing the athlete. Seguimos preguntando al atleta. She said, when I was 15, I had a concussion. Quizás nos diga que a los 15 años tuve una contusión, ¿se dice? Contusión. But it wasn't a big deal. Dice, no era mucho. Let's say she was a swimmer. Imaginemos que era una nadadora. She went into the side of the pool. Ella fue al borde de la piscina. She said, I was in the pool the next day. Dice, yo estaba dentro de la piscina el día siguiente. Because until recently, athletes were not stopped after they had a concussion. Dice, porque los atletas, aunque tengan una contusión, no paran de entrenar. Well, again, a concussion is a physical and psychological injury at the same time. Ajá. Una contusión es una lesión física y emocional a la vez. And one of the main symptoms of trauma Uno de los síntomas principales del trauma is fear of reoccurrence. es el miedo a que vuelva a pasar. For a swimmer who has banged her head against the wall, Ajá. Para un nadador que se ha dado un golpe en la cabeza en la pared de la piscina, who's had a concussion with lasting results, ha tenido una contusión pero con pocos efectos, the fear of reoccurrence is the fear of hitting the head again.
El miedo a que vuelva a pasar es miedo a volver a darse en la pared otra vez. And it can affect the swimmer wherever she is in the pool. Y puede afectar a la nadadora donde esté ella dentro de la piscina. So our swimmer already has had a shoulder injury and knee injury, Nuestra nadadora quizás ha tenido ya en el hombro una lesión, en la rodilla otra and lesión a concussion in the pool. y una contusión en la cabeza dentro de la piscina. So she has a network of 3 different sports injuries together. Así que ella tiene como una red de 3 diferentes sitios de lesiones dentro de su cuerpo. Now, if she is performing well, Si ella está actuando de manera efectiva, let's say at an Olympic level, por ejemplo a nivel olímpico, you would never think, well, she's having problems. nunca pensaríamos, oh, ella está teniendo problemas. But first of all, even if she's performing at a high level, Incluso si ella está actuando a un nivel muy alto, she could be performing at a higher level. ella pudiera estar actuando a un nivel todavía mucho más alto. And if it looks like she's doing well, Aunque parezca que ella lo está haciendo she bien, may be suffering and struggling. y quizás ella esté sufriendo, incluso sufriendo muchísimo, ¿no? Realmente luchando consigo misma. Some of the highest performers in sports and creativity Algunas personas que tienen actuaciones muy buenas en deporte o en creatividad have high levels of performance anxiety. tienen altos niveles de ansiedad de actuación, Which are symptoms of sports trauma. que son síntomas de trauma en el deporte. Anyhow, the athlete keeps on giving the history. Nuestro atleta sigue dándonos el historial. Another concussion at 16 in a car accident. Luego tuvo un accidente de tráfico donde tuvo una contusión en la cabeza. And a torn Achilles tendon. También se rompió un tendón del tendón de Aquiles At 19, a los 19, that required surgery, que necesitó operarse. which is an additional trauma. The surgery is an additional trauma. Ajá. La operación es un trauma adicional. Okay, and after giving you this list of injuries, Después de darnos esta lista de lesiones, it says, you see, it was no big deal. entonces nos dice, ¿ves? No era tan importante. Okay, I mean, that's the nature of the dissociation. Sí, ¿veis? Esto es la naturaleza de la disociación. Next slide. Now, we talk about sports injuries, Nosotros hablamos de lesiones deportivas, but athletes at times lose their lives. realmente a veces los atletas incluso pierden sus vidas Or suffer crippling injuries for life. o tienen lesiones que les dejan inválidos por el resto de su vida. And you could say, well, a synchronized swimmer doesn't have that as a possibility. Podemos decir, bueno, un nadador Sincronizada. Right. de natación sincronizada no puede tener esto. But even though it would be a very rare occurrence, Aunque sea algo que suele pasar muy raramente, they're still vulnerable. pero todavía somos vulnerables a ello. So this is in the back of the athlete's mind. Esto está en la parte de atrás del cerebro del atleta. Okay, next. Athletes also get secondarily traumatized. Los atletas también se traumatizan por exposición secundaria. By observing the severe injuries of other athletes. Al observar lesiones graves de otros atletas. And if you've had 5 serious injuries yourself, Si has tenido 5 lesiones graves tú mismo, you've probably witnessed 50 to 100 serious injuries of others. tú has visto 50 o 100 lesiones graves de otros compañeros. And we know secondary trauma can be as powerful as primary trauma. Nosotros sabemos que la exposición secundaria al trauma es o puede ser tan importante
o tan fuerte como un trauma primario. Next slide. This goes back to the demonstration that we just did. Esto vuelve a es sobre la demostración que hemos hecho hace un momento, But this is crucial information about sports injuries. pero esto es información crucial sobre las lesiones deportivas As well as all serious physical injuries. y también para todas las lesiones severas físicas. An injury is a physical injury to the nervous system, Una lesión es una lesión física y en el sistema nervioso, but it's at the same time a psychological injury to the nervous system. y también es una lesión psicológica al sistema nervioso. And both injuries to the nervous system Y los dos tipos de lesión al sistema nervioso happen simultaneously, ocurren de manera simultánea and they tend to get interwoven in the nervous system. y suelen ser intertejidos dentro del sistema nervioso. Again, we saw this in our demonstration. Esto lo vimos justo en nuestra demostración. So even when an injured athlete physically recovers, Incluso cuando el atleta se recupera totalmente de la lesión física, the psychological injury in the nervous system does not necessarily recover. el daño psicológico en el sistema nervioso no se cura por sí solo. And there's a high degree of vulnerability there. Y hay un alto nivel de vulnerabilidad allí. And unless you identify and heal the psychological trauma to the nervous system, A menos que nosotros identifiquemos y curemos el trauma psicológico al sistema nervioso, the physical injury recovery will be affected. la recuperación física al sistema nervioso se verá afectado por ello. And the athlete will continue to be vulnerable. Y el atleta seguirá siendo vulnerable. Okay, next slide. Again, to repeat, Voy a repetirme. psychological and physical injuries to the nervous system Las lesiones físicas y psicológicas al sistema nervioso happen simultaneously, ocurren de forma simultánea and they get locked together in the nervous system, y ellos se quedan como encerrados, empaquetados en el sistema nervioso, and repeated sports injuries y las lesiones repetitivas en el deporte go into this larger network of psychophysiological injuries. van a esta red entretejida de lo físico y lo psicológico dentro de lo deportivo To the nervous system. al sistema nervioso. It's amazing that athletes could do their sports at all. Es realmente alucinante ver cómo los deportistas pueden realmente actuar dentro de su deporte Let alone at such a high level. y mucho menos si pensamos que lo hacen de un nivel tan alto. And this is because of the genius of the athlete for adaptation. Y esto es porque todos los atletas tienen una enorme genialidad en su adaptación a su deporte. But it's adaptation with a high price, Es una adaptación que pagó un precio muy alto, because the athlete will underperform, porque el atleta va a actuar por debajo de sus posibilidades, no matter what level they're performing at, ya sea en cualquier nivel que ellos están actuando ahora mismo, and their performance will be vulnerable. y su actuación va a estar afectada, gracias, For things coming out por las cosas que van a ir saliendo, that will affect the performance. que van a influir en la actuación. Next one. Yeah. Now there's two reflexes that I want to just mention here. Hay dos reflejos que me gustaría mencionar aquí. One is up here and one I'll add. Uno está aquí y otro yo lo voy a añadir. The first is muscle guarding. Uno de ellos es como el guardián de los músculos.
Tendón guardián. Tendón guardián. Yeah. We know it from like a bird who hurts its wing. Sabemos por un pájaro que se ha hecho daño en un ala, And holds the wing into the body. que mantiene su ala dentro del cuerpo. Just like an injured athlete holds their arm in when they've had an injury. De igual manera, un atleta que ha tenido una lesión, Okay. entonces mantiene esa lesión tirado hacia adentro. The athlete thinks about this no more than the bird does. Ajá. El atleta no piensa sobre ello más que lo que haría el pájaro sobre su ala. It's a primitive reflex. Es un reflejo primitivo. Okay. And it's meant to protect the extremities El objetivo es proteger las extremidades and also the viscera, y también las vísceras, which are vulnerable as well. que están vulnerables también. So, athletes, of course, injured athletes, of course, have muscle guarding. Los deportistas que han tenido lesiones, claro que tienen tendones. Le llamamos vigilancia muscular. Tienen vigilancia muscular. Which has a psychological component to it also. Que tiene un componente psicológico también. When the athlete has healed from the injury, Cuando el atleta se ha curado de la lesión, it looks like the muscle guarding is gone, parece que la vigilancia muscular se ha ido, but the psychological muscle guarding continues on, pero la vigilancia muscular psicológica sigue activada, unless there's been significant trauma processing. a menos que haya un procesamiento muy importante a nivel psicológico. You go back to, synchronized swimming. Vamos a volver sobre la natación sincronizada. The movements that you have to make are incredibly precise. Los movimientos que tú tienes que hacer son increíblemente precisos. If it's off this much, Si te vas fuera este poquito, the movement will be off much more. ajá, el movimiento va a irse fuera incluso mucho más. So if you have that Se muscle desvía. guarding, if you have that shadow of a muscle guarding left, Si tú tienes, aunque sea un poquito de esa vigilancia muscular que te quede, your movement has to be different. tus movimientos van a ser diferentes. Sometimes the athlete will overcompensate for this remaining guarding, A veces el atleta sobrecompensa este movimiento de vigilancia. and that is just as disruptive for the athlete. Esto también es disruptivo, o esto es molesto también para el atleta. The other reflex I want to mention is the withdrawal reflex. El otro reflejo que quiero mencionar es un reflejo de Retirada. retirada. And Gracias, de retirada. We know this as the hot stove reflex. Esto nosotros lo conocemos como el horno caliente. If your hand ever gets close to a stove that's hot that you think is not, Si vuestra mano se acerca a un horno que vosotros creéis que no está caliente, pero está caliente, it goes like this. se aparta totalmente. It's a reptilian reflex Es un reflejo reptiliano, from the brainstem down into the spine. desde la corteza, no, desde el tronco cerebral hacia la espina, And it keeps us alive. y nos mantiene vivos. Now, so when an athlete gets injured and traumatized moving forward, Cuando un atleta se queda traumatizado si ha ido hacia adelante, it can activate that withdrawal quizás reflex. pueda activarse ese reflejo de retirarse, gracias, de retirarse. We see this a lot in sports where you throw a ball. En deportes que hay que tirar una pelota se ve mucho esto, Where the control goes way off, ya que el control se va hacia adelante, throws it too high, o se lo tiran demasiado or alto, throws it right into the ground. o lo tiran hacia abajo. I've worked with many of these athletes, Yo he trabajado con muchos de estos and they say it atletas. feels like there's a hand holding them back. Ellos dicen que parece como si hubiera una mano
que les está manteniendo hacia atrás, ¿no? Pues- Que les está echando hacia atrás. which feels crazy to them Para ellos parece esto algo loco. because there's no reason for it that they know. Para ellos no hay ninguna razón que ellos sean conscientes de. And I think that is the shadow of the withdrawal reflex. Esto es la sombra del reflejo de retirada. From an unresolved sports injury trauma. Esto y viene de un trauma no resuelto de una lesión deportiva. And it can be very subtle also. Puede ser muy sutil. Think about this for a swimmer, Pensar en una nadadora. okay? If there's any shadow that pulls back the movement, pulls back the forward movement, Ajá. Si hay alguna sombra que haga que el movimiento se retire hacia atrás, it throws off the movement without the athlete even knowing it. esto le provoca que vaya hacia atrás sin que incluso la nadadora ella misma lo note. And it feels like a great loss of control. Y parece como hubiera una pérdida de control. Next slide. So, all these sports traumas accumulate in the nervous system. Todos estos traumas deportivos se han acumulado en el sistema On top of nervioso. the personal traumas going back to early life. Aparte de los traumas personales que tienen que ver con la infancia. And most of them are forgotten, Y la mayoría de ellos han sido olvidados. which means they affect us without us even knowing it. Es decir, ellos, estos traumas nos afectan sin nosotros incluso darnos cuenta. And this is how performance becomes so vulnerable. Así que las actuaciones se convierten en algo muy vulnerable. And next slide. Yes. As I said before, Como yo os mencioné anteriormente, even the most successful athletes incluso los atletas más exitosos are still operating are still adapting around these issues. se están adaptando sobre estos temas. It affects every athlete in every sport. Y le afecta a todos los atletas de todos los deportes. But you would never think it's there in the most successful athletes. Nunca pensaríamos que esto existe dentro de los atletas más exitosos, But it is. pero está. And if it's there with the most successful athletes, Y si está allí dentro de los atletas más exitosos, it's definitely there with every other athlete down from there. definitivamente esto existe en los atletas con diferentes niveles más bajos. Next slide. Here's an observation on performance anxiety. Esto es una observación sobre la ansiedad, ejecución, perdón. In the field of performance En el campo de la ejecución and sports performance, y la ejecución deportiva, it's seen as a separate entity from anxiety. es visto como una entidad diferenciada de lo que es la ansiedad. Which is totally ignorant when it comes to the brain. Y esto sería como algo muy ignorante o muy ignorado si hablamos del deporte. Performance anxiety is anxiety. La ansiedad de ejecución es ansiedad. And anybody who has significant performance anxiety Y cualquier persona que tenga una ansiedad de ejecución significativa has it in other aspects of their lives. lo tiene también en otros aspectos de su Well, vida. there are some sports psychologists who are so ignorant Hay algunos psicólogos del deporte que son tan ignorantes that they will work with performance anxiety, que ellos van a trabajar con la ansiedad de ejecución, but if personal anxiety comes up, pero si aparece ansiedades personales, they refer the athlete to another therapist. ellos mandan al atleta a otro terapeuta. Anxiety is anxiety is anxiety. La ansiedad es ansiedad, es ansiedad y es ansiedad. And the anxiety is not in the performance, Y la ansiedad no está en la ejecución, it's in the performer. es en la persona. Performance anxiety La ansiedad de ejecución is personal anxiety es ansiedad personal that comes through the performance.
que aparece en la actuación, en la and needs to ejecución. be understood Y and tiene- treated Tiene que as ser such. comprendida y tiene que ser tratada como tal que es. Okay. When we look at athletes who have significant performance problems, Cuando miramos a los atletas que tienen unos problemas de ejecución bastante significativos, it's not unusual for them to be survivors of traumatic childhoods. es bastante común que sean sobrevivientes de infancias traumáticas. Okay, and many athletes come out of poverty. Muchos atletas vienen de familias muy pobres. I don't think that's the case about synchronized swimmers. No creo que ese sea el caso de los nadadores de natación sincronizada. Who might come more out of privilege. Vosotros quizás venís más de un ambiente privilegiado, But even privileged people have traumatic histories. pero incluso la gente privilegiada tienen historias traumáticas. So if an athlete is a survivor of child trauma and abuse, Si un atleta es superviviente de trauma infantil o de abuso infantil, the dissociative processes will be much more powerful. los procesos disociativos van a ser mucho más poderosos. And diagnostically, it's important to know this Y information. esto es muy importante que lo sepamos a nivel diagnóstico. Now, there's a specific form of performance, sports performance problem that's called the yips. Los YEPs, que son una forma de ejecución. Sorry, can you repeat? Un problema específico en la ejecución. Un problema específico Yeah. en la ejecución, vale. And you can't translate the yips into Spanish or any other language. No podemos traducir YEPs en español o en cualquier otro idioma, And it sounds like what the problem is. y parece que es lo que suena como lo que es el problema. Yips. YEPs. When an athlete has the yips, Cuando un atleta tiene YEPs, they can completely lose the capacity to function, puede ser que pierdan totalmente su capacidad de funcionar, doing the most simple tasks. incluso para hacer las tareas más simples. So the gifted athlete who has the yips El atleta muy bueno, pero que tiene YEPs, functions less than a normal person. funciona incluso menos que una persona normal. This was first noticed in golf, Esto primero se vio en el golf, especially on the putting green. en putting green, how do you Putting, translate that? Se llama así, putting, la zona verde donde se está lo. El pateo, And el it, pateo, and it only comes out with shorter putts. que la persona puede dar golpes muy cortos, Usually 1 meter or less. de 1 metro o menos. Could be the greatest golfer in the world, Puede ser uno de los mejores golfeadores del mundo. Golfista. and it's happened. It's happened. Y ha pasado. Who goes up to take this easy putt Va a dar este golpe fácil, that they should make 9 times out of 10, que seguramente suelen hacerlo 9 veces de 10. And when they go Suelen to- acertar. when they go to hit it, Van a darle, the wrists lock up la muñeca se queda como atascado. or jerk, Jerk, how do you say that? jump. No preciso. No, it's like a jerk, a jump, you know. Se queda como bloqueado, como Tiene un espasmo. tiene como un espasmo. And instead of the ball going to the hole, Y en vez de que la pelota vaya al agujero, it goes off in some crazy direction. se va a una dirección totalmente desconocida. This actually happens to golfers every once in a while. Esto pasa a los Golfistas. golfistas de vez en cuando. And they're able to laugh it off. Y entonces se ríen de ello y ya está. But the second time in a row it happens, Pero la segunda vez que les pasa de seguido, it's uh-oh. dicen, oh, The third time it happens, la tercera vez que pasa, finito. The game is over. se les acaba el juego. Okay.
There's two golfers who are considered the greatest golfers of all time. Hay dos golfistas que son los mejores de todos los tiempos. One is Tiger Woods, Uno es Tiger Woods and we saw what happened to him. y vimos lo que pasó con él. And the other is Ben Hogan, Y el otro es Ben who Hogan. was a British golfer. Es un británico. Okay? Some say the greatest of all time. Algunos dicen que él es el mejor de todos los tiempos. He developed the putting yips, Él desarrolló un yips al dar el golpe and it destroyed his career. y destrozó su carrera. I don't know what his early history was, Yo no sé cuál era su historia temprana. but I know that 6 months before his yips came out, Yo sé que 6 meses antes de que él desarrollara el yips, he was driving his car él estaba conduciendo su coche. and had a head-on accident with a truck. Entonces tuvo un accidente con un camión de frente. You could see how there might be a connection there. Entonces podemos ver que puede haber una conexión ahí. But usually the yips can be traced back to childhood trauma also. Pero el yips puede ser que venga de los traumas infantiles. In my sports book that just came out in Spanish, En el libro sobre deporte que acaba de salir en español, the first chapter is my work with a baseball player. el primer capítulo es sobre mi trabajo con un béisbol. Yeah, go to Béisbol, un trabajo con el béisbol. Mackie Sasser, Maki Sasa, okay, who was a catcher. que él era un catcher. The pitcher throws the ball, El pitcher suele tirar la pelota, catcher catches it, el catcher lo toma, lo coge, lo atrapa and just has to throw it back to the pitcher. y simplemente lo tiene que volver a tirar al pitcher. Mackie Sasser lost the ability to throw the ball back to the pitcher. Ajá. Este señor perdió la habilidad de devolver la pelota al pitcher. A routine task. Esto era antes una tarea muy rutinaria para él. He played in the late 1980s and 1990, early 1990s. Él estaba funcionando muy bien en los 80 y al principio de los 90. And his career was over. Y su carrera de repente se acabó. He saw 50 different experts, Él vio o visitó 50 expertos diferentes. psychiatrists, psychologists, Vio psiquiatras, psicólogos, hypnotherapists, hipnoterapeutas, physical therapists, fisioterapeutas, and it didn't make a difference. y no cambió nada. When I saw him about 10 years ago, Yo le vi hace unos 10 años, his career was over, su carrera se había acabado, but he was a coach for a college team. pero él era un coach, un entrenador para un equipo de la universidad. And he needed to be able to throw the ball, Él necesitaba poder tirar la pelota, and he still couldn't throw it, incluso en ese momento tampoco podía hacerlo, especially if he was being observed. especialmente si estaba siendo observado. So I took a trauma history with him, Entonces yo tomé el historial de sus traumas and it's outlined in the book. y que aparece en el libro. Traumas from early in his life, Traumas muy tempranos en su vida, throughout his childhood, durante su infancia, and then traumas in his playing sports. y los traumas que él tuvo durante la época que él jugó. I asked him, with all the 50 experts who he saw, Yo le pregunté, con esos 50 expertos que has visitado, how many of them asked him about this part of his history. ¿cuántos de ellos te han preguntado sobre esta parte de la historia? Nobody. Nadie. Okay, the most important information La información más importante, that was relevant to his condition, que fue muy, muy importante, relevante en su condición, all the experts never even thought about. todos estos expertos ni siquiera pensaron sobre eso. It's still that way mostly. Y es todavía así. So what I did with Mackie, Lo que yo hice con Maki, and it's videotaped, y está esto grabado en vídeo of a 3-hour session, de una sesión de 3 horas, I
found a brain spot for every trauma going back to when he was 3. Yo encontré para cada uno de sus traumas de entonces hasta cuando tenía 3 años, encontré un brain spot para cada trauma. And I processed it through down to a 0. Y cada uno de ellos fueron procesados hasta el 0. And he went back to college. Entonces él volvió a la universidad. He was afraid it wasn't going to work. Él tenía miedo de que no iba a funcionar. And he went out and there was no problem. Entonces él fue, lo probó y no hubo ningún problema. Even when he was being watched. Incluso cuando él estaba siendo observado. When the session was over, Cuando acabó la sesión, he said it felt like a 20 kilos were lifted off his shoulders. él cuando acabamos la sesión dijo que parece que le han quitado 20 kilos de encima. This, his condition drew a lot of attention back when he was playing. Ajá. Su condición había atraído muchísima gente que observaban o tenían atención en esto cuando él estaba todavía jugando. And many other catchers have had it. Y muchos otros catchers habían tenido esta condición, They este problema. still call it Sasser syndrome. Todavía le llaman Sasser el síndrome de Sasser. Yeah. How would you like to have a syndrome named after you? ¿Cómo te gustaría, cómo te sentirías si un síndrome le llaman tu apellido, tu nombre? This condition that catchers have Esta condición que los catchers pueden desarrollar, este problema of que los losing the ability to just throw the ball back to the pitcher. Ajá, que es perder la habilidad de devolver la pelota al pitcher, Is a silent epidemic. es una epidemia silenciosa. From little kids playing baseball Lo tienen los niños pequeños que juegan al béisbol, to high school and baseball and en college los players institutos o también and professional players. y hasta los profesionales. Nobody wants to talk about it. Nadie quiere hablar de ello. They think it's contagious. Ellos creen que es contagioso. They don't even like to use a name for it. Incluso no les gusta llamarle de ningún nombre. So they call it the thing, Le llaman la cosa, the beast, la bestia, or it. ello. Okay? Does anything like this exist in swimming sports? Esto, algo parecido existe en la natación. Sí, nos ha pasado, bueno, si habéis visto sincronizadas, hacemos If you have watched synchronized swimming, el ejercicio dura 3 minutos, son como the 3 exercise lasts 3 minutes. y en medio hacemos acrobacias también, In the middle we do acrobatic movements, que es cuando todo el equipo nos juntamos y lanzamos una arriba. and when all the team get together and we throw one of the members up to the up, yeah. Sobre todo cuando entrenamos esas acrobacias, When we are training these acrobatic movements, al principio suele ser muy arriesgado porque hay movimientos que si no cae bien, si no empujamos bien o no salta bien, puede caer la persona encima de la plataforma. it's very difficult because if we are not well synchronized and we throw the person up in the right way and knows She how fall. to fall, she can fall on the pavement. Se me pone la piel de gallina ahora de pensar. If I think about it, I feel Goosebumps. 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 Thank you. Yeah. Porque Goosebumps. cuando es una acrobacia muy difícil, todas sabemos que hay que hacerlo muy bien. When it's a very difficult acrobatic, we know that we have to do it very well, Y incluso nos miramos con mucha presión, and we are looking at each other with a lot of attention, pero a veces lanzamos y sale mal y alguien se va a abrir la cabeza. and romper un brazo. sometimes we throw someone to the air and it goes bad, and that person falls and has bruises or opens here a wound.
Entonces, después de este entrenamiento, si es grave, la que ha saltado tiene que salir de... After this training, if somebody has been with an injury, has to go out of the team. Pero el siguiente día, cuando lo volvemos a probar, And the next day, when we try again, se crea como un ambiente muy hostil. there is a very hostile environment, or very, yeah. Y afrontamos esa acrobacia con miedo. And we do this acrobatics with fear. Y a veces no ha vuelto a salir esa acrobacia y la hemos tenido que cambiar. And this acrobatics, sometimes we got stuck there, and we could not do it. We could not perform it, so we had to change it. That's what I call adaptation. Esto es lo que yo llamo adaptarse. Okay, the situation is not resolved. La situación no se resuelve, You find your way around it. pero encontráis la manera alrededor, ¿no? Como But un that- desvío. But that makes you vulnerable for it to come out in another way. Pero esto os hace ser vulnerables para salir por otro lado. If you don't identify the problem and deal with it directly. Si no identificáis el problema y lo ajustáis de manera adecuada. Pienso que muchas veces el entrenador no conoce o no se implica para resolver ese problema sin el resultado. I think many times the coach doesn't involve himself or herself fully, and only wants results, and does not really get to the point. Yeah? And they can make things worse. Y puede empeorar las cosas. Now, the coach was probably traumatized when she was doing this, Seguramente la entrenadora estaba traumatizada cuando ella aprendió a hacer esto. and she's carrying her trauma into her coaching, Seguramente ella ha traído su propio trauma a su proceso de entrenamiento con el equipo vuestro. but now the coach has an additional pressure. Además, ahora la entrenadora tiene una presión adicional. If her swimmers fail, she fails as a coach. Si sus nadadoras no tienen éxito, ella falla como No entrenadora. se arriesga, ¿no? Then she does not Es de riesgo. put herself at risk. Yeah. Right. Occasionally there's the opposite, Ocasionalmente pasa justo lo contrario. where the coach puts herself and the team at too much risk. Entonces la entrenadora pone a sí misma y al equipo en demasiado riesgo, demasiado riesgo, As an overcompensation. como una manera de sobrecompensación. This all happens by not recognizing Esto the pasa traumas todo por no reconocer el trauma and not being able to address them if you can recognize them. y no poder realmente ajustarlo o trabajar con ello si no se ha reconocido anteriormente. Eso nos pasó, por ejemplo, For sports trauma. Parece un laboratorio de traumas del deporte. Estaba pensando, David, I estaba was pensando thinking, David, en la fibromialgia como un jeep completo. in the fibromyalgia as a complete. Como un Fibromyalgia. complete total. A complete jeep. You know? Yip. A jeep. Yeah, a full body yip. A full body jeep. Yeah. Okay. By the way, yips are not just in sports. Los yips no solo se dan en el deporte. Surgeons can get the yips. Los que operan, Musicians, cirujanos, gracias. musicians definitely. los músicos, Bomb diffusers, los que desactivan las bombas, singers. los cantantes. Okay. But what's most characteristic of a yip Pero lo que es más característico de un yip is that it comes out of nowhere, es que aparece de la nada or at least it looks that way, o aparece de esa manera. and it doesn't just stop you from doing the most challenging things. No solo te para o te imposibilita hacer las cosas más difíciles, It stops you from doing the easiest things. incluso te bloquea de hacer las cosas más fáciles. You could understand if you can't do the hardest thing. Tú
podrías entenderlo si es que te bloqueara de hacer las cosas más difíciles. But you can't understand how can't do the easiest thing. Entonces no puedes entender por qué te bloquea de hacer las cosas más fáciles. There's only one word that explains it. Solo hay una palabra que puede explicarlo: Dissociation. la disociación. Okay? The yips is a trauma-based dissociation. El YEP es una disociación basada en el trauma. And all the world experts on the yips Y todos los expertos del mundo Are not- sobre el YEPS are not experts on dissociation. no son expertos en disociación. But everybody in this room now has all that information. Pero en esta habitación ahora todo el mundo tiene esta información. But the yips are not easy to treat Los YEPs no son fáciles de tratar, because dissociation is not easy to treat. porque la disociación no es fácil de tratar. Sometimes it moves more easily, A veces se mueve o se procesa más fácilmente, but sometimes it's very complex and very challenging. a veces es muy complejo y muy desafiante. You can move up 2 slides. Two slides. I mentioned before playing tennis with the reflex. Antes os he mencionado jugando al tenis con el reflejo. And the yips doesn't usually come out with reflexive movement Los YEPs normalmente no aparecen con los movimientos reflejos, because it's faster than the yips. porque es más rápido que los YEPs. The yips comes out when you have time to anticipate. Los YEPs suelen aparecer cuando tienes tiempo para anticipar, When the neocortical processes come online, cuando los procesos neocorticales suelen aparecer. okay, and that's when it usually comes out. Es en ese momento que pueden aparecer los YEPs. Next slide. All athletes, the performance of all athletes goes up and down. La actuación, la ejecución de todos los deportistas sube y baja, When it's- mejora o empeora. When it's up, we call it a streak. Cuando sube, nosotros le llamamos A streak. streak. A hot streak. Streak. No. ¿Alguien me puede ayudar? Una racha, gracias. Okay. Una buena No, racha. this word's even harder. When it's down, Cuando baja, it's called a slump. That's where you do poorly for a long bajón. time. Un bajón. Un bajón. Es una pájara, un bajón. Una paja. Okay. Slang. Now, so even athletes who don't have the yips Incluso los atletas que no tienen el YEPS can have prolonged slumps. pueden tener bajones muy prolongados. It's like a slow motion version of the yips. Es como una forma lenta de YEPS. The belief in sports is sometimes you're hot and sometimes you're not. Hay una creencia en los deportes que es que algunas veces tienes buena racha y otras no. But when you're carrying sports trauma, Pero normalmente cuando tienes trauma en el deporte and sports dissociation, y disociación en el deporte, you're not hot for as long, no tienes una racha tan prolongada and you're cold longer than you need to be. y los bajones son más largos que lo que deberían ser. So this is how it affects all athletes' performance. Así que esto es cómo afecta a la actuación, la ejecución de todos los deportistas. Okay, now, next slide. Brainspotting is very effective in treating sports trauma and dissociation. El brainspotting es muy efectivo para tratar los traumas en el deporte, los traumas y la disociación en el deporte. Just like it's effective in treating trauma and dissociation with all people. Igualmente que es muy efectivo en tratar la disociación y el trauma en todas las personas, de forma general. But again, for sports work, Especialmente en el tema del deporte, you have to understand the experience of the athlete tenéis que intentar entender la experiencia del atleta, and their outside life and their inside life. su vida externa y su vida interna. And you need to learn the culture of sports.
y tenéis que entender la cultura del deporte, which is a very strong culture of its own. que en sí mismo es una cultura muy potente. You wouldn't go in and work with a culture you don't understand with Brainspotting. Ajá. No queréis entrar a trabajar con una cultura que no entendéis con Brainspotting. If you went to work in some some country in Africa, Si vais, por ejemplo, a trabajar en algún país en África, you would dedicate yourself to learning the culture. Primero tenéis que dedicaros a aprender la cultura. And you know that there's limitations to how much you really understand the culture. Y sabéis que hay limitaciones sobre cuánto vosotros podéis aprender de esa cultura. You need to approach sports culture in the same way. Tenéis que aproximaros o intentar entender la cultura del deporte de igual manera. Next slide. Yeah. Brainspotting can be used for sports expansion. El Brainspotting se puede utilizar para la expansión en el deporte. When you clear an athlete of their sports traumas and dissociation, Cuando limpias a un deportista de todos sus traumas de lesiones their, del per- deporte, their performance will naturally expand. su ejecución se expande de forma natural. But the sports expansion model Pero el modelo de expansión en el deporte goes beyond that. va más allá de ello. Because just like we can find where the sports trauma is in the visual field, De igual manera que podemos encontrar cuáles son los puntos de los traumas en el deporte, en el campo visual, we can find the positive spots in the athlete's visual field. también podemos encontrar los puntos positivos en el campo visual del atleta, The talent spot, los puntos de talento, where they feel the natural talent the most. donde ellos sienten los talentos naturales en sí mismos, The success spot, los puntos del éxito, where they can connect with the successes that they have had. donde pueden ellos conectar con los éxitos que ya han tenido, And even the flow spot, incluso los puntos de flujo, where they feel the sense of flow the most. donde ellos sienten que fluyen de manera más cómoda o mejor. So you can work with an athlete who does not have significant performance problems, Ajá. Vosotros podéis trabajar con un atleta que no tiene traumas significativos en el deporte. specifically around performance expansion. Podéis trabajar específicamente sobre el tema de la expansión de su ejecución. And the athletes who are the best at what they're doing Y los atletas que son los mejores que pueden ser, can expand as much as any other athletes, pueden expandir todavía más, igual que cualquier otro atleta, sometimes even more. incluso más. Athletes are always looking for the edge Los atletas siempre están buscando los límites, because sports is all about competition, porque el deporte es sobre competición, es which means competición. you either win or lose. Eso significa que o pierdes o ganas. So the edge is to increase your probability or your chances of Así winning. que los límites significa estimular, aumentar las posibilidades de ganar And reduce the chances of your losing. y reducir, las posibilidades de perder. Even a small shift in percentage of winning and losing Incluso una pequeña diferencia o desvío en la probabilidad de ganar o perder can be very significant for the athlete. puede ser muy significativo para estos atletas. For synchronized swimming team, Para un equipo de natación sincronizada, 1% up or 1% down un por ciento arriba o abajo can be the difference of making the Olympics or not making the Olympics. puede significar ir a las Olimpiadas o no. Or can be the difference of bronze, silver, or gold. Puede ser la diferencia de cobre, plata o oro. So the possibilities in using Brainspotting sports performance expansion Así que la posibilidad de utilizar el modelo de expansión, de Brainspotting de expansión en el deporte, have great application
for the field of sports. Tiene una aplicación muy grande en el campo del deporte.